Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 16. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta noche vamos a hablar el tema enfrentando la tentación. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, somos tentados todos los días. La tentación toca la puerta de nuestro corazón constantemente. Y ningún cristiano, óigalo bien, está exceptuado de ser tentado. No importa los años que tengamos en el Evangelio, no importa cuánto conozcamos la Biblia o cuánta experiencia tengamos en nuestro caminar con Dios. El asunto es que todos, hermanos, tenemos que saber enfrentar las tentaciones y permanecer fieles a Dios. ¿Cuántos van a ser fieles a Dios? Y gracias a Dios que tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca se dio a la tentación, que pudo salir victorioso. Ese ejemplo es nuestro Señor Jesús. Aleluya. En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 15 voy a leer, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso habla de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Él venció la tentación y nos ha dado la capacidad a nosotros también, a sus hijos, a su pueblo, de que nosotros también podemos vencer la tentación. Aleluya. Pero ¿qué cosa es la tentación? Podríamos definir que la tentación es como aquella atracción hacia algo que es contrario a la voluntad de Dios. Es ser provocado a hacer el mal. Es cuando nuestro enemigo nos pone una carnada, hablando simbólicamente, para hacernos caer y afectar nuestra comunión con Dios y apartarnos del Señor. Aleluya. Y así hacernos, hermano mío, hacernos caer en el pecado. Gloria al Señor. Pero tenemos que saber enfrentar la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Y también podemos preguntarnos, ¿pero quién es el que nos tienta? La Escritura nos revela que el tentador es el diablo. ¿Quién es el tentador? Nuestro hermano, nuestra hermana, no es ni siquiera Dios. Aleluya. En el libro de Mateo capítulo 4 verso 1, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiere decir que el tentador es el diablo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Santiago nos aclara enfáticamente que no es Dios el que tienta al cristiano. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Si hay algo que Dios hace es probar a su pueblo, a sus hijos, pero nunca tentarlo. Tentar es provocar a hacer el mal. Probar es evaluar una condición de alguien, en este caso de nosotros. Dios cada cierto tiempo evalúa a sus hijos. Amén, gloria al Señor. A través de circunstancias, a través de situaciones, y algunas veces le va a dar permiso al enemigo, aunque no siempre. Pero su propósito en las pruebas nunca será nuestra destrucción. Cuando Dios prueba a su pueblo, nunca será para destrucción, sino es para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para formar a Cristo en nosotros y promovernos a mayores responsabilidades en el ministerio, en la iglesia. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Hermanos, cuando uno es probado por el Señor, es porque Dios quiere bendecirnos y llevarnos a otras grandes alturas, de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, para darnos mayores responsabilidades, mayores el llamamiento que Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la tentación tiene como propósito destruir nuestras almas. Y las pruebas, en cambio, hermano mío, es para mayores bendiciones, para mayor gloria. Gloria al Señor. Para tener cada vez un peso más de gloria, para que seamos fuertes, estables, son las pruebas. Pero las tentaciones que vienen de parte del enemigo son para destruirnos, apartarnos de Dios. Y Dios no quiere que usted ceda a la tentación. Dile al que está a tu costado, no cedas a la tentación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas tentaciones en la vida de un cristiano. Cada uno es tentado de diferentes maneras. ¿Y cuándo entonces somos tentados? En el libro de Santiago, el verso 14 que hemos leído, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En la versión Kadosh, voy a leerlo, dice así, en cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. En la palabra de Dios para todos, que es una versión de la Biblia en un lenguaje sencillo, dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Aleluya. Entonces el peligro de la tentación no está tanto en el tentador, sino en nuestra concupiscencia, es decir, en nuestros malos deseos. Es peligroso, hermano, cuando dejamos que nuestra carne se despierte o se levante y comienza otra vez a dominar nuestra vida. Y eso ocurre cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. La carne se levanta. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Porque la concupiscencia justamente es el deseo o los deseos de nuestra carne. La palabra concupiscencia en el griego se escribe epitumia y tiene un significado muy peculiar. Dice, indica un intenso deseo de cualquier tipo. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, es nuestra carne al rojo vivo. Y lo que hace el tentador es observarnos en primer lugar. Hermano, usted sabe que el enemigo nos conoce. Mejor dicho, aquellos demonios o aquel demonio, según nuestra vida pecaminosa que hemos llevado, varios o pocos demonios andaban abrazados de nosotros en nuestra vida antigua. Lo mínimo que un hombre pecador pueda tener es uno o dos o tres. Recuerde la Biblia que nos habla de un hombre que tenía una legión de demonios. Y los demonios entran en la vida de un ser humano por el pecado que ese hombre, esa mujer comete. Porque el pecado le abre la puerta, le da autorización para operar en la vida de un ser humano, a los demonios. Entonces, el demonio que andaba con nosotros ya nos conoce. Porque ha vivido con nosotros mucho tiempo, cuando le pertenecíamos. Por lo tanto, ha tenido tiempo suficiente para conocernos
y observar cuáles son esos deseos intensos que nos han gobernado antes de rendirnos a Cristo. Y de tiempo en tiempo Él se da la vuelta. Acuérdese cuando Jesús le habló a los fariseos acerca de la casa barrida, limpiada, ¿verdad? Pero estaba vacía. Eso habla del cuerpo del ser humano, que cuando los espíritus malos salen, dice que luego regresan con otros 7 espíritus peores y la condición del hombre viene a ser peor, porque haya la casa barrida, limpia, pero no está llena de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar que seamos y permanezcamos siempre llenos de la presencia de Dios. Entonces el enemigo lo primero que hace es observarnos. Aleluya. Ellos están observando ¿qué cosa? Tu condición espiritual. La Biblia nos revela en el libro de Job que dice, el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Le dijo. Job 1:7. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Rodear significa dar vueltas y vueltas buscando algo. Y andar significa que camina, que no está quieto en un lugar. Está en acción el enemigo. ¿Y qué cree usted que él hace al merodear la tierra, al caminar por la tierra? ¿Usted cree que hará turismo? ¿Qué hará? ¿Camping? No. Hermano mío, pienso que él anda rodeando la tierra y pasa por nuestras casas, por nuestras... ¿Quién está descuidando su vida espiritual? ¿Quién ha bajado la guardia en la oración? ¿Quién ha bajado la guardia en el ayuno? ¿Quién ha bajado la guardia en meditar la palabra de Dios, en congregar? Hermano, quien ha descuidado estas cosas, quiere decir que los deseos de su carne están vivos, están latentes y pueden ser presas fáciles para caer en la tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:5-8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, diga conmigo, anda alrededor, buscando a quien devorar. Aleluya. Satanás, o sea, no quiere decir que el mismo Satanás, sino que cuando la Biblia habla en algunos pasajes acerca de Satanás o del diablo, está hablando de sus demonios, de cómo trabajan, porque el mismo pensamiento, el mismo objetivo tienen los demonios, porque trabajan para el diablo. Entonces él está rodeándonos, buscando a quién devorar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y debemos vigilar nuestra vida espiritual. Debemos cuidar nuestra vida espiritual. Entonces cuando ven que un cristiano está descuidado, ven que un cristiano ya dejó de congregar, ya dejó de leer la Biblia, ya dejó de ayunar, entonces dice, anda, ese está fácil para que caiga. Y entonces lo único que hace es, como ya lo observó, es tirar la carnada. Cuando ve un cristiano descuidado, inmediatamente tira la carnada, porque ese cristiano está oliendo a carne. Y a los leones les gusta la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, hermanos, aleluya. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es como los gustos que tenemos nosotros. Cada uno tiene diferentes gustos respecto a la comida. A algunos les gusta el arroz con pollo, a otros no. A uno le gusta el ceviche y a otros no. Tenemos diferentes gustos. Y cuando a alguien que le gusta un arroz con pollo, le ponen un arroz con pollo, hace cualquier cosa, y aunque esté de repente con dieta o cuidando su cuerpo para no engordar, no le importa romper la dieta porque le gusta y come ese plato. Así es la concupiscencia. Cada uno tiene diferente deseo intenso que se levantan o se despiertan cuando descuidamos nuestra vida espiritual. En el caso de David, por ejemplo, David, hermano mío, ¿cuál era su concupiscencia? La lujuria.
fue la lujuria. Por eso que cuando una tarde, al salir de su palacio, miró al otro lado a una mujer que se estaba bañando y estaba desnuda y era hermosa. La miró y la codició, porque en él había un deseo lujurioso. Tenía su mujer, tenía su esposa, pero sin embargo estaba mirando a otra. Y como él había descuidado, en vez de estar en la batalla, en vez de estar en la guerra, se quedó a dormir en el palacio. No estaba en el lugar donde debería de estar. No estaba haciendo lo que debería estar haciendo como rey, al mando de su ejército. Y en un descuido, como el diablo ya lo conocía a David, que su debilidad era la lujuria, entonces le puso una mujer. Y entonces lo hizo caer en adulterio y en homicidio. Lo mismo no fue para Judas. Judas tenía otra debilidad, tenía otro deseo intenso en su interior, que no permitió que Jesús pudiera ministrarlo a él, porque Jesús sabía que Judas le gustaba el dinero y le dio incluso la responsabilidad de manejar o administrar el dinero. Y ahí Judas tenía una oportunidad de hacer morir ese deseo, esa concupiscencia. Pero hermanos, fue más grande su deseo de tener dinero en sus manos, que traicionó y vendió a su maestro por unas cuantas monedas de plata. ¿Cuántos estamos aquí esta noche, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. El amor al dinero. Y cayó porque vendió a su maestro por unas monedas de plata. Porque el diablo sabía que a Judas le gustaba la plata. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice que cada uno es atraído por su concupiscencia. Ese problema no es tanto el tentador, no es tanto el diablo. El problema lo llevamos aquí dentro de nosotros y tenemos que permitir al Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos ayude a hacer morir todos los días la concupiscencia que nos puede hacer caer en la trampa del enemigo. A veces es fácil echarle la culpa al diablo, pero en los mayores casos el problema está dentro de nosotros. En el caso de Simón, ¿cuál era su debilidad? Era el orgullo, la autosuficiencia, el mal carácter, el temor. Por eso era necesario que el Señor permitiera que lo zarandee. Y al final, en vez de estar orando, descuidó su vida de oración en el monte de Getsemaní. ¿Qué sucedió? Al final negó al Señor. Su mal carácter le llevó a romper o a cortar la oreja de un soldado, de Malco. Su mal carácter. Por eso te digo, el problema no es el diablo. A veces le echamos al diablo, hermano, me hizo caer el diablo. El diablo no. El diablo solamente lo único que hace es tirarte una carnada para que tú caigas, porque ya te vio que dejaste la oración, que dejaste la palabra, que dejaste de congregar, que dejaste de ayunar. Y se burla cuando caemos, se ríe y viene y nos acusa. Ya nos sentimos condenados, nos sentimos mal. Y a veces hasta pensamos que Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios no me protege? Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para ser victoriosos ante la tentación. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y es preciso, hermano, que usted examine cuáles son aquellos deseos en su corazón que lo pueden a usted destruir. Porque el diablo va a usar eso para destruirnos. ¿Me comprende, hermano? Y si usted no se deja tratar por el Señor, tal vez este año nomás lo veré aquí. Pero Dios no quiera eso. Dios quiera que usted y yo nos rindamos siempre al Señor. Por eso Pablo siempre habla en sus cartas: andad en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo nos habla claramente de ese asunto. Y eso no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de tu líder, es responsabilidad propia de cada uno, cuidar su salud espiritual.
de mantenernos saludables espiritualmente. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesucristo? Aleluya. Entonces tenemos que tratar con nuestra concupiscencia. Den un aplauso al Señor. Dejemos de mirar atrás, afuera, al enemigo externo. Tenemos que mirar dentro de nosotros. Si usted se da cuenta que usted siempre tiene una actitud de orgullo, que cada vez que de repente alguien le dice, wow, Dios te usó, o wow, qué bonito, entonces comienza usted, o Dios lo usa en algo grande y usted comienza a vanagloriarse, la gente lo admira por su talento y usted comienza, el diablo está usando a esas personas para despertar lo que hay en ti. Pero tú siempre lo vas a vencer con la humildad, con la sencillez, siempre dándole la gloria a Dios. El diablo te va a observar si tú eres un hombre lujurioso, que no puedes resistir mirar una imagen obscena, que no puedes resistir a una mujer hermosa que pasa por la calle tal vez con una minifalda. Satanás sabe, te está mirando. Y él sabe que tú tuerces el cuello cuando ves pasar a una mujer así. Él sabe que a través del Facebook y otros medios o redes sociales, que a ti te gusta estar conversando con personas que no tienen nada que ver contigo. Y le hablas de repente hasta con palabras bonitas porque el diablo ya te está engañando y tú ni cuenta te das. Y si tú no sometes eso a Dios, puedes terminar en un adulterio. Puedes terminar en un adulterio. Y no, el adulterio no solamente es un acto físico. Ya de que tú codicias a una mujer, la miras a una mujer para codiciarla, ya caíste en la tentación del adulterio. Ya eres un adúltero disfrazado de cristiano. Una adúltera disfrazada de cristiana. Dios quiere hijos de verdad. Dios quiere hijas de verdad. Dejemos a un lado, hermano mío, y tratemos, hermano, con la concupiscencia que hay en nosotros. No justifiquémonos, no nos justifiquemos. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Me atraen las mujeres, soy un hombre lujurioso. Perdóname, ayúdame, Señor. Y si es posible, ayuna y ora y clama hasta que ese mal deseo desaparezca y no sientas atracción más que por tu esposa o por tu esposo. Porque no es correcto que un hombre casado o una mujer casada esté mirando a otra persona, esté deseando a otra persona. No es correcto, aunque puede ser tentado, pero lo más triste es que tú cedas a la tentación. Eso no es correcto. Estás jugando a ser cristiano, estás jugando a ser cristiana. Tenemos que ser íntegros. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo anda merodeando nuestras vidas y nos va observando y te tira la carnada. Y tú, como tienes deseos malos, cedes fácilmente. Por eso la Escritura dice que cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. De acuerdo a su concupiscencia, a sus malos deseos. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes malos deseos. Aleluya. Y tú sabes lo que hay dentro de ti. Yo sé lo que hay dentro de mí. Y tengo que someterlo a Dios para que Dios me ayude a ser victorioso en toda tentación. Esa es la actitud que debemos tomar. Den un aplauso a Jesús. Tenemos que cuidar que nuestros apetitos carnales no despierten, producto de nuestra negligencia espiritual. Si nuestra carne está tomando otra vez el control, entonces corremos el peligro de caer. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano mío, por eso necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Alabado sea Cristo, hermano. A su nombre, hermano. Aleluya. Porque mientras que estamos en esa carne, hermano, esa carne va a querer levantarse, va a querer despertarse, va a querer, hermano mío, tiene malos deseos. Esta carne tiene malos deseos. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Alabado sea el Señor. Tu mal carácter te puede hacer
caer y te puede hacer apartar de Dios. Si el Señor no restaura la oreja de Malco, a Pedro lo hubieran perseguido para matarlo. Cuida tu carácter, hermano. Haz morir tu mal carácter. Trata bien a tu esposa. Trata bien a tus hijos. Dios hace todo lo posible para que nosotros no tropecemos y nosotros vamos a hacer tropiezo para nuestra propia familia. No puede ser. ¿Somos de Dios o trabajamos para el diablo? ¿Para quién trabajamos? Hemos sido llamados a edificar. ¿Cuánto más a nuestra familia? ¿Cuánto más a nuestros hermanos de la iglesia? Tenemos que tener sabiduría para tratar con nuestros hijos. Yo cuido mucho el corazón de mis hijos. Cuido mis palabras. Aún la intención con la cual les exhorto a veces. Cuido eso. Que no salga con ira, con cólera. Porque no pueden ver a su papá en la iglesia todo amoroso y en la casa un demonio. Sería un hipócrita. No tendría autoridad de pararme aquí. Yo tengo que ser el mismo en la iglesia y en mi casa. Y ellos van a saber que así se vive la fe. Así se vive la fe. No tengo doble personalidad. Alabado sea el Señor. Yo era un hombre muy renegón, muy iracundo, muy celoso en el mundo. Y yo me daba cuenta cómo era. Y me daba cuenta que no podía soportar muchas cosas. Y eso estaba muy mal. Y entonces le decía, Señor, ayúdame. Me ha costado noches de vigilias personales para hacer morir eso. Me ha costado tiempos de ayuno para hacer morir eso. Me ha costado reconocer que tengo esas flaquezas. Y Dios ha sido bueno conmigo. Porque cuando tú eres sincero con Dios, Dios es bueno y te limpia y te liberta y te da la victoria sobre la carne, sobre tus concupiscencias. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Y cómo podemos vencer la tentación? Dice aquí la escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Eso habla que cuando tú eres tentado, tú tienes que permanecer fiel a Dios. No moverte del camino del Señor. ¿Cuál es el propósito, la intención del tentador al venir a tentarnos? Es sacarnos del camino. Es que tú no permanezcas en la iglesia, que vuelvas al mundo a lo que antes hacía. Pero lo que tienes que hacer es soportar la tentación, pero no en tus fuerzas, sino con las fuerzas que da el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo da fuerza, da poder, da vigor a sus hijos? ¡Aleluya! Necesitamos entender eso. Alabado sea el Señor. Y es preciso entender que no seremos tentados más de lo que podemos soportar. Las tentaciones para un creyente nuevo no serán como las que tenemos los que tenemos más tiempo en el Señor o los que tenemos a cargo un ministerio en la iglesia. Algunos van a tener que pelear con o lidiar con algunas tentaciones pequeñas. Y Dios aún Dios, hermano mío, a través de esas tentaciones, Dios nos va a probar. Alabado sea el Señor. Si somos fieles a Él o no. Entonces, el creyente nuevo que viene a la iglesia e entrega su vida al Señor, va a pasar tentaciones pequeñas, para que poco a poco siga creciendo, desarrollándose y avanzando. Si empezó venciendo a una hueste espiritual, va a tener la capacidad de vencer a un principado espiritual. Para que David pudiera enfrentarse a Goliat, tuvo que aprenderse a enfrentar con el oso y con el león. Y nadie lo vio a él. Él pasó sus batallas ahí, fuera de la vista de los demás.
Y él ni sabía que Dios lo estaba preparando para darle un día la victoria a su pueblo al derrotar a Goliat. Aleluya. Las tentaciones pequeñas que tú pasas en tu vida íntima, tal vez el pastor no está a tu lado para aplaudir y reconocer que has vencido, pero esas tentaciones que tú vences, hermano, algún día te servirán para vencer tentaciones mayores. Y cuando venzas tentaciones mayores, mayores serán tus bendiciones, mayores serán, hermano, los privilegios que Dios te da en la iglesia. Dios te va a llevar de gloria en gloria, porque Dios te va a confiar, porque vas a ver que eres fiel, que ante una tentación no cedes fácilmente, sino que resistes ahí, permaneces ahí. Y entonces Dios dice, este es digno, esta mujer es digna de que yo le dé a más dones, más responsabilidades en la iglesia, más unción para este, porque es confiable, este no me va a dar la espalda, este va a permanecer fiel. Alabado sea el Señor. ¿Usted cree que Dios le va a ungir a un lujurioso? A un hombre que ama el dinero, a un hombre de mal carácter, sería un tropiezo aquí adelante. Por eso que Dios nos va probando poco a poco, y a veces va a usar el enemigo para tentarnos en algunas áreas, gloria al Señor, para irnos probando en la fidelidad a Dios. Y por eso que a veces vemos a un creyente, viene un creyente nuevo y comienza Dios a levantarlo. Y uno que aquí tiene 20, 30 años, se preocupa. Dice, ¿por qué piensan que es el pastor que de repente le han invitado a comer pollo y por eso lo pone a participar? Pero el problema no está en eso. El problema es que todavía hay cosas que Dios no te puede confiar a ti, porque si en lo poco eres fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Pero si no eres fiel, ni siquiera para venir a limpiar la iglesia, ni siquiera para apoyar, ni involucrarte voluntariamente en participar en la obra del Señor, esperas que te unjan aquí adelante, que te nombren delante de todos. ¿Quieres que alimente tu carne? Eso Dios no lo va a hacer. No te va a usar, hermano. Ahí estará siempre esperando, mirando a otros cómo Dios lo levanta. ¿Cómo crees que Dios te va a ungir? ¿Cómo crees que Dios te va a llamar a un ministerio si todavía estás lujuriando, mirando con lujuria a una mujer? ¿Será para que, hermano mío, mires con lujuria a las hermanas de aquí adelante? Y caigas en adulterio, en fornicación. ¿Te das cuenta, hermano? Esto no es cosa sencilla. Tenemos que aprender a vencer o a enfrentar las tentaciones. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. A veces queremos que Dios nos use, que Dios nos ponga adelante, que Dios nos dé ministerios, llamamientos grandes, que nos lleve a las naciones. Primero vence las tentaciones. Haz morir tu concupiscencia. Entonces Dios te irá usando. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cada uno será probado de acuerdo a su nivel espiritual y a su consagración. Bienaventurados aquellos que soportan la tentación, porque a ellos Dios les va a confiar más. Les va a dar más, gloria al Señor, los va a usar más, los va a levantar más, les va a dar más dones, más talentos, más ministerio, porque son una bendición, no serán un tropiezo. Y yo quiero ser de esos, yo quiero ser de esos. Parece que a algunos no les importa, pero yo quiero ser eso, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para poder resistir la tentación. Él nos ha dado su poder. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido. ¿Quién? 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 El Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios a nuestro favor. No hay poder en el universo más grande que el poder de Dios. Podemos entonces vencer la tentación, pero tenemos que llenarnos de ese poder. Alabado sea Cristo, hermano. Yo tenía un celular, bueno, que ya no lo tengo,
que cada vez que la batería se estaba bajando, comenzaba y yo sé aquí, y me incomodaba. Me estaba avisando que se está muriendo la batería. Pero hay cristianos que saben que se están muriendo espiritualmente y no hacen nada. El celular que no tiene inteligencia pero está programado reacciona molestándome. Dios quiere ese tipo de creyentes que cuando sienten que ya se le acaba la fuerza, vayan a la fuente para llenarse de poder. Aleluya. A su nombre. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y cuando el diablo ve o los demonios ven a un creyente que está lleno del Espíritu Santo, ¿quién se le va a acercar, hermano? Amén, sí, Señor. Porque ese creyente no huele a carne. Ese creyente está en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, nuestra vida está escondida en Cristo. Y Cristo está escondido en Dios. Quiere decir que el diablo ni siquiera nos puede ver. Pero si estás entre la carne y el Espíritu, entonces te vas a dejar ver. Y el diablo va a mirar a verte en qué estás débil. Y te va a tirar la carnada. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y Dios nos ha dado también, aparte de su poder, nos ha dado, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo, Dios nos ha dado dominio propio. Es la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Antes no podíamos gobernar nuestro yo. Lo que esta carne quería, lo hacíamos. Pero ahora no. Ahora tenemos dominio propio. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos dominio propio. Podemos escoger entre el bien y el mal. Podemos escoger entre ceder a la tentación o soportar la tentación. Pero necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque lo que nos da dominio propio es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias a Dios por su Espíritu. Yo estoy agradecido a Dios por su Espíritu. Son 20 años caminando con el Señor. He pasado grandes tentaciones, pero su Espíritu ha estado ahí para ayudarme, para sostenerme y ayudarme a soportar las tentaciones. Así que no le estamos hablando cuentos esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muy aparte de eso, Dios nos ha dado una armadura espiritual. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 13 nos habla ahí acerca de una lista de que se compone la armadura espiritual. Pero me llama la atención una que dice, sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Hermanos, jamás podremos con nuestra propia fuerza soportar la tentación. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos su fuerza, su poder a nuestra disposición para salir victoriosos. Pero también necesitamos practicar los siguientes ejercicios espirituales. ¿Cuántos quieren soportar la tentación? Levante su mano, diga yo quiero aprender, gloria a Jesús. Mateo 26, 41, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos cosas nos dice ahí, velar y orar. Velar significa vigilar, mantenerse despierto. Es una actitud de alerta espiritual. Tenemos que vigilar ¿qué cosa? No la vida del hermano, porque para eso a veces somos buenos. Y para fijarnos, este está mal, esto porque no. Dice que tenemos que vigilar nuestra mente, porque es ahí donde vienen los dardos de fuego del maligno. Las tentaciones vienen en la mente. Alabado sea el Señor. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces tus ojos espirituales van a poder discernir que el pensamiento que está entrando a tu mente, si es de Dios o es del diablo. Y vas a poder rechazarlo.
porque estás vigilando. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos saben lo que es la función de un vigilante? Un vigilante no se puede dormir en su puesto de vigilancia, porque si se duerme, o lo matan o le roban todas las cosas que está resguardando. Yo me acuerdo en la Marina cuando nos mandaban a hacer guardia en unas torres arriba, cerca al mar. Hermano, teníamos que estar despiertos porque pasaba la ronda. Y cuando la ronda pasaba, siempre la ronda pasaba con la intención de encontrar a algunos durmiendo. Y a algunos los encontraba durmiendo. Y cuando se subían al torreón, los encontraban durmiendo. Lo primero que le quitaban, ¿sabe qué cosa era? Su armamento. Y se lo llevaba. Y cuando se despertaban estaban asustados. Mi armamento. No sabían si era la ronda o era algún delincuente que entró y le quitó su armamento. Y eso le costaba 30 a 60 días de arresto sin salir a la calle. Porque es grave quedarse dormido. ¿Cuánto más grave será para un cristiano que deje de estar vigilando su vida espiritual, su mente, su corazón? Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Dejemos de ser guardianes de otros. Vigilemos nuestra propia vida espiritual. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice velar y orar. Tenemos que mantener una disciplina en nuestra vida de oración. La palabra orar significa pedir. En otras palabras, pedir cobertura, ayuda, poder, socorro. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. Mas líbranos del mal. Siempre debemos pedir a Dios protección. Porque necesitamos la protección de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito que Dios me proteja. Yo necesito que Dios me guarde. Que guarde a mis hijos, que guarde a mi esposa. Siempre oro por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y también tengo que orar por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pienso yo que en el infierno está pegada una foto mía. Se busca. Gloria al nombre de Jesús. Estoy pedido por los demonios. ¿Cuánto más usted? Amén, hermanos. Pero hay un Dios que nos guarda todos los días. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y cuando Él ve que uno de sus hijos no quiere pecar, no quiere ceder a la tentación, Él viene en su ayuda y nos da la salida para no pecar. Bendito sea el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. El otro recurso o el otro ejercicio espiritual que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos quieren no pecar contra Dios? Aquí está una de las claves: guardar los dichos del Señor, su palabra. ¿Dónde? En nuestro corazón. Por eso Pablo recomienda a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Si hay algo de cual tiene que estar lleno nuestro corazón, no es de fútbol, no es de novelas. Debe estar lleno nuestro corazón de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando venga una necesidad, hablaremos palabra de Dios. Cuando venga una tentación, usaremos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En mi corazón he guardado tus dichos. O sea que David no guardaba los dichos del Señor ahí, en su biblioteca. ¿Aló? Él guardaba ¿dónde la palabra? Porque, hermano, ¿de qué vale tener un libro o la palabra de Dios si no la vamos a escudriñar? La Biblia no es un amuleto, hermano. La palabra de Dios tiene que morar en nuestro corazón. Entonces, cuando el diablo venga a tentarte, gloria al Señor, aleluya, el Espíritu Santo te hará recordar un versículo. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando he estado siendo probado, una palabra que he leído de la Biblia viene a mi corazón
y me ayuda y me consuela, me fortalece, me anima, porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque estamos caminando y el diablo va a poner siempre una carnada. Pero ¿con qué vas a limpiarlo? Tu camino, ¿con qué lo vas a limpiar? Con guardar, ¿qué cosa? La palabra. Guarda, joven, la palabra de Dios en tu corazón. Y nunca vas a pecar contra el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La otra cosa que tenemos que hacer para enfrentar la tentación es no dejar de congregarnos. Algunas veces he podido ver en Discovery Channel cómo los leones, cuando van a cazar, usan una estrategia. Van 3 o 4 leones, o a veces uno solo, y él se para de lejos a observar, y comienza el león a mirar y a mirar y a mirar y a mirar sus presas, y hay una manada de animales ahí que están comiendo pasto, tomando agua del río, y de repente comienza a moverse la manada, o ellos, los leones, a propósito se mueven entre los arbustos, y los animales persiguen al león y lo que hacen es huir. Pero por ahí nos falta una distraída, por ahí un enclenque que está todo viviendo en su mundo, en su planeta, disfrutando de la hierba, y toda la manada lo dejó y se quedó solo. Y entonces el león no se va a atacar a toda la manada. El león va al que se quedó lejos de la manada y se lo traga, pero ¿me entiende? Es más fácil. Es más fácil. Por eso la Escritura nos dice: considerémonos unos a otros. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No debemos dejar de congregarnos. Dile que está a tu costado: hermanito, no dejes de congregarte. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dile ahora: no te alejes del rebaño. Acuérdate que somos ovejitas del Señor. ¿Ah? Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Acuérdese que el león anda como león rugiente. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a esos que ya dejaron la oración, ya el diablo ya le ha puesto la mirada. A esos que han dejado, hermano, leer la palabra de Dios, ya le ha puesto la mirada. Aquellos que les gusta venir de vez en cuando a los cultos, y cuando ellos se sienten bien animados, vienen y no vienen, y a veces 2, 3 cultos faltan, y así se acostumbra. Ya hace rato ya que esos ya están en la mira del enemigo, porque esos están oliendo a carne. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por último, el ayuno. El ayuno. Jesús le dijo a sus discípulos que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno es dinamita. Gloria al Señor. Fortalece nuestro ser espiritual. Aunque nuestro cuerpo desfallece, pierde la fuerza, pero en el espíritu somos más fuertes. Somos más fuertes. Gloria a Dios. El ayuno y la oración. No deje de ayunar, mi hermano. Den un aplauso al Señor. Y vamos a terminar con esta promesa que el Señor da en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay muchas
clases de tentaciones y cada uno va a ser tentado de acuerdo a su concupiscencia. Pero el único propósito de la tentación es que tú te rindas y te salgas del camino. Pero Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Él quiere que sepamos enfrentar las tentaciones. Y Él nos ha dado todo ya para poder vencer las tentaciones. Él dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel a Dios. ¿Cómo demuestras tu fidelidad a Dios? Cuando no cedes a la tentación. Cuando te paras firme y dices, no voy a fallar a mi Dios. Como José, cuando la mujer de Potifar vino y se quiso acostar con él. Todos los días le hablaba, duerme conmigo, duerme conmigo. Dice que José no le oía. Y cuando la mujer maquinó un día para tener solo a José en la casa, dice que la mujer se le fue encima de José para acostarse con él. Y José dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Y cómo voy a traicionar a mi amo Potifar? Había un temor de Dios en el corazón de José. Alabado sea el nombre del Señor. Y él no tenía un pastor que lo visitara como para echarle la culpa al pastor. No tenía una Biblia, tal vez como tú y yo tenemos aquí, la palabra de Dios escrita. Él estaba ahí en Egipto solo, vendido como esclavo. Gloria al Señor. No tenía dónde congregarse, como usted al menos tiene dónde congregarse. Pero él se mantuvo fiel a su Dios. Y Dios le recompensó. Lo llevó a ser el segundo del faraón en el imperio más grande de aquel tiempo. Porque el que soporta la tentación, Dios lo asciende, Dios lo lleva a las alturas, lo usa con más unción, con más poder. Así que en vez de estar envidiando a tu hermano o a tu hermana, que por qué hace eso o aquello, analiza tu corazón. ¿Cuáles son esos deseos intensos que están carcomiendo tu vida espiritual? ¿Cuáles son esas concupiscencias que tú no le estás permitiendo al Espíritu Santo lo haga morir? Que tú estás alimentando eso. Deja de alimentar a tu carne, deja de alimentar a tu concupiscencia, apaga la pornografía, deja de ver imágenes obscenas, deja de comunicarte con personas que no conoces, con mujeres, con hombres que no conoces en el Facebook. Párate firme, porque no hay otra manera. O eres tú o es el diablo. Alguien tiene que vencer. Y Dios quiere que tú salgas vencedor siempre. Dios no quiere tu destrucción. Dios quiere que vivas. Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Así que mantente fiel a tu Dios. Mira hacia adentro. ¿Cuáles son tensos que tú siempre estás satisfaciendo? Deja que el Espíritu de Dios trate con eso. Ríndete a Dios, humíllate a Dios, pídele socorro, pues la Biblia dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muchas veces yo he sido tentado fuertemente, pero he clamado a Dios en mi corazón porque yo no quiero pecar contra Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando he clamado a Dios, Dios ha venido y me ayuda, y me ha socorrido, y me ha dado la salida, y me ha dado la victoria, y el enemigo ha huido avergonzado. Aleluya, porque podemos vencer la tentación. Gloria a Dios. Podemos vencer la tentación. Aleluya. Nunca digas yo no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nunca digas que el diablo hizo aquello. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Es tiempo de ser firmes. Es tiempo de cortar con aquellas cosas que están nutriendo nuestra carne, nuestra concupiscencia. Si tú no las destruyes con la ayuda del Espíritu Santo, esos malos deseos te van a destruir. Te van a destruir, hermano. Hermana, ten cuidado, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado.
Te lo digo, hermano, de parte del Señor. No juegues con el pecado. Es tiempo de hacer morir nuestra carne para que el Señor viva en nosotros. Bendito sea el Señor. Quiero orar por ti esta noche. Ponte de pie un momento. No te preocupes por el tiempo. Alguien dijo, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y aquí no vamos a perder la vida. Si le damos un tiempo a Dios para que Él pueda ministrar nuestro corazón, vas a vivir. Pero si no, vas a morir. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. Levante su mano y oremos al Señor esta noche.